eh, en la carrera nosotros tenemos eh, materia de ciclo básico, todo lo análisis, la física, sistemas de representación. Tienen materias tecnológicas básicas, donde empiezan a ver algo de la carrera, que por ejemplo son todo el área de teoría de la estructura, estabilidad uno 2 3 toda la parte de materiales. Y tienen otros dos tipos de clases de asignaturas, que son las tecnológicas aplicadas y las complementarias, que por tener el nombre de complementaria no significa que sean menos importantes, que son las materias de presupuesto, de la parte legal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, derecho, economía y organización de obra, son materias que se juntan, digamos, se aglutinan en un área que nosotros llamamos complementaria. Cimentaciones, esta materia es una materia que se llama una tecnológica aplicada, en donde ustedes empiezan a aplicar como soluciones de ingeniería todos los conceptos que vienen aprendiendo y adquiriendo desde que han entrado a la carrera. En esta materia ustedes van a ver que nosotros vamos a hablar de estabilidad 3, vamos a hablar de estabilidad 2, vamos a hablar de hormigón, vamos a hablar obviamente de mecánica de suelo, es decir, y ustedes van a tener que integrar y resolver problemas que ya no van a ser problemas como lo tenían en física o como lo que damos en mecánica técnica, sino van a ser proyectos de ingeniería. Acá ya no hay problemita, acá ya ustedes tienen que aprender a resolver proyectos de ingeniería. Seguramente Sergio Pagani les debe haber dicho algo que es muy importante. Por más que ustedes estén en esta materia, sea una materia de cuarto año, es decir, que le quede un año más de carrera, ustedes salen a la calle para resolver y fundar estructuras, edificios, casas, todo tipo, salvo puente, con lo que ustedes aprenden acá. Es decir, no va a haber otra asignatura en lo que queda de la carrera en la cual ustedes, digamos, continúen aprendiendo cosas que tienen acá. O sea, ustedes salen a la calle a enfrentarse a su primera casita o su primer cálculo o colaborar en una obra o de un edificio con lo que aprenden en esta asignatura de cimentaciones. Por eso es importante que ustedes eh, tengan claro qué es lo que vean acá. La materia tiene una importante componente que son realizar proyectos. O sea, cada práctico que ustedes resuelven es la resolución de un problema de ingeniería. Eh, y ustedes han armado grupos. Esos grupos son básicamente sociedades. Hagan de cuenta que cada grupo es la sociedad de un estudio de ingeniería. ¿Sí? Y nosotros, o sea, Marcelo, el ingeniero Pagani casi no se mete con la práctica, pero Marcelo y yo somos los clientes, somos los que les encargamos proyectos a ustedes, a cada uno de sus estudios. Y los honorarios que ustedes perciben por esos proyectos que ustedes resuelven y nos entregan es la regularidad y o la promoción. Ustedes lo tienen que entender así. Están, eh, ustedes son casi colegas míos ya, en muy poco tiempo van a ser colegas y yo lo voy a tratar como tal. ¿Entienden? Acá las sociedades que ustedes han constituido, o sea, los grupos que ustedes han armado, son sociedades indivisibles. O sea, no se puede desarmar esa sociedad a lo largo del cursado. Imagínense que yo voy a un estudio de ingeniería, le encargo a la sociedad un proyecto y después viene y me dice, no, mira, no te puedo cumplir porque Matías se ha borrado o Ana se ha borrado del estudio. No, no, acá todos responden por todos. Cuando ustedes trabajen en una sociedad van a aprender que ustedes se hacen cargo
de todo lo bueno y todo lo malo que le aportan sus socios. No son solamente ustedes, son el conjunto, digamos. Es decir, ustedes cuando tienen una sociedad no pueden salir a decir, este proyecto lo he hecho yo solo y no han participado los otros, miren qué bueno soy, o yo no he participado en este proyecto, por eso este proyecto es malo. El todo es de todos. ¿No? Primera cuestión. Así que acá, cuando ustedes vengan a presentar o rendir la carpeta, si hace falta que la rindan o lo que sea, yo le pregunto a todos por todo y todos tienen que saber de todo. Si no es que yo, bueno, este práctico lo ha hecho Paula y el otro práctico lo ha hecho Juan Pablo. No, no. Acá Paula tiene que saber de todo y Juan Pablo tiene que saber de todo. Eso por un lado. Entonces, ustedes entienden, ustedes son cuasi colegas míos, en un año, año y medio van a ser ingenieros, nos vamos a encontrar en la calle, seguramente con más de uno. Esta mañana he estado reunido por 2 proyectos de la universidad con 2 ingenieros que se han recibido hace 3 o 4 años, para que ustedes se den una idea. Nos estaba hablando con el ingeniero Galindo y el ingeniero Cristian León, por ejemplo, esta mañana. Y bueno, y es un trato de par a par ya, somos colegas. Entonces, espero, nosotros lo vamos a tratar como tal y ustedes tienen que responder como tal, digamos, con la responsabilidad que corresponde. Esta es una materia, como les decía, eminentemente práctica, donde ustedes van a integrar muchos conceptos que han ido adquiriendo a lo largo de estos 4 o 5 años que llevan en la facultad. Algunos un poco más, algunos un poco menos, pero estamos en eso. Es una suma de cosas que ustedes tienen que integrar. Les repito, acá es fundamental todos los conocimientos de las estabilidades, fundamental el conocimiento del hormigón y recontra fundamental la mecánica de suelos. En la materia tenemos una parte asociada con geotecnia, donde vamos a ver todos los procedimientos de mejora de suelo, todos los procedimientos de ensayos de campo de suelo, que eso va a ser una cosa que como tiene una gran componente realizada por, digamos, una gran componente teórica, ustedes, va a ser los temas que normalmente nosotros les vamos a pedir a ustedes que ustedes expongan. O sea, toda la parte de mejoramiento del suelo y toda la parte de ensayos de campo van a estar incluidos en los temas esos que nosotros les vamos a pedir que ustedes expongan. Y después tiene la otra parte asociada a los proyectos, que es la resolución de sistemas de fundación. O sea, básicamente, cómo transmito la carga de una estructura al suelo. Y ahí vamos a ver 3 sistemas de fundación, que son fundaciones superficiales, fundaciones semiprofundas y fundaciones profundas. En fundaciones superficiales vamos a ir viendo distintos tipos de fundaciones superficiales. Y la parte de fundaciones, después vamos a ver también la parte de fundaciones semiprofundas, vamos a ver cuándo aplicamos cada cosa. Y como tema adicional al final, vamos a ver las fundaciones sometidas a cargas dinámicas, es decir, fundamentalmente las fundaciones de máquina, que es un tratamiento muy particular. Digamos, la parte de resolución de proyecto, la parte estructural va a estar dedicada fundamentalmente a eso. En el medio le vamos a pedir que resolvamos algún proyecto de una casa, de las fundaciones de una casa, vamos a pedirle que resuelvan el proyecto de un edificio, y después vamos a pedir algunos casos de fundaciones profundas de pilote, algún sistema de mejoramiento del suelo a través de geotextiles que se ha puesto de moda en los últimos años, como para que conozcan los sistemas y cuando salgan a la actividad profesional no les sea nada nuevo. Pero fundamentalmente vamos a arrancar con el tema de fundaciones superficiales y fundaciones superficiales de una casa. Y ahí un poco, yo cuando empezó en la asignatura esta hace más de 20 años, estamos hablando año 99, y Marcelo lo seguido después, nos hacemos cargo de algunas cosas que no se dan en otras materias de la carrera, como el
dice el prediseño, predimensionado estructural, el diseño estructural y unas evaluaciones rápidas de carga, que un poco lo que Marcelo le está dando, le empezó a dar la semana pasada y le va a seguir dando mañana. Esta semana, normalmente los miércoles vamos a tener clase teórica de 2 o 3 horas. Hoy tengo un compromiso más tarde yo, así que va a ser de 2 horas, 2 horas 10 la clase nomás. Si por ahí estamos apurados, capaz que yo le voy a avisar o le voy a poner en la convocatoria a la clase, que la clase es de un poquito más de tiempo. Pero en general las clases van a ser clase de 2 horas, aunque en teoría nuestra clase debiera ser desde las 4 hasta las 8 de la noche. Pero si ya hablar y dar clase en la universidad 4 horas es medio cansador y aburrido, imagínense, está hablando frente a una computadora 4 horas, también es más cansador y aburrido, porque en la facultad por lo menos podemos hacer, eh, digamos, intercalar con que ustedes pasan un pizarrón, intentar que ustedes razonen algunas de las cuestiones, que acá se hace medio complicado y medio difícil. Vamos a arrancar ahora con fundaciones superficiales. Eh, ¿Están viendo ahí? ¿Está compartida la pantalla? Sí, 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 sí. ingeniero. Se ve. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a hablar un poco de consideraciones para el diseño de fundaciones superficiales, a pesar de que sea medio incómodo por ahí cuando yo les pregunte algo. Traten de participar si no sea tan aburrido, aunque por ahí nos superpongamos y yo les pida que vayamos hablando de a uno después. En general, cuando nosotros tenemos un problema de fundaciones, ya el ingeniero Pagani debe haber explicado claramente qué es fundar, qué es resolver una cimentación o una fundación. Nosotros tenemos dos tipos de problemas, o se trabaja con dos aspectos del problema. El problema tiene aspectos geotécnicos, es decir, referidos estrictamente al suelo, y aspectos estructurales. Nosotros fundamentalmente tenemos que trabajar en la interacción entre esos dos elementos, que es nuestra estructura y el suelo. Cuando hablamos de aspectos geotécnicos, tenemos que saber cuál es la presión o la tensión de contacto que ese edificio o esa estructura le puede transferir al suelo o le está transfiriendo al suelo. Tenemos que saber cuál es el módulo de elasticidad del suelo. Tenemos que saber también cuál es la tensión de contacto máxima que puede soportar ese suelo. Ingeniero, Y se está viendo la primera diapositiva, ¿no? Por las dudas le digo. no tienen aspectos geotécnicos y estructurales, nada. No, no estamos viendo la segunda. A ver, vamos a ver. Creo que tiene que poner compartir pantalla completa. Vamos a volver al Zoom. Una ventana. ¿Ven estos aspectos geotécnicos y estructurales? Sí, pero Sí. no se ve la presentación, profe. Se ve la parte del PowerPoint para editar. ¿Me están viendo presentación? En modo presentación, no. No. Bueno. ¿Siguen sin ver? Ingeniero, Sí. cuando usted pone para presentar la pantalla en el Meet, tiene que poner pantalla completa, no solo una ventana, para que nosotros veamos la presentación. Para. Ahora sí.
¿Lo están viendo ahí? Sí, si quiere intente cambiar de diapositiva, a ver si funciona así. ¿Ahí lo están viendo o no? Seguimos viendo la segunda ahí, ¿no? Ingeniero, creo que tiene que dejar de presentar y volver a presentar así como le dijo Lucía, para que funcione. A ver, entonces dejo de presentar. Bien ahí, vamos a presentar de nuevo. Si así lo hacía con la mecánica técnica, una ventana, No, no, ahí tiene que poner pantalla completa, no una toda ventana. la pantalla. Sí, Bueno, sí se va a ver todo y ahí se va a ver cuando cambie de diapositiva. sí, bueno, vamos a ver. ¿Ahí lo ven? Todavía no. No aparece como que esté presentando. Puso a aceptar. Sí, Ahora sí estamos viendo. Ahí se ahí ve, estamos ingeniero. viendo todo. ¿Y Sí, ahí? sí, ahí Ahora se ve sí. qué pasa. Ahí sí. ¿Y ahí lo están viendo como presentación? Sí, Sí, ingeniero. Ahora sí, Bien, ingeniero. bien, listo. Y ahí tenemos aspectos geotécnicos y aspectos estructurales. sí, sí se ve Bien, todo bien. perfecto. Sí, Bien, ingeniero. vamos, sigamos entonces. Entonces le decía, cuando hablamos de aspectos geotécnicos, vemos las tensiones de contacto que puede soportar ese suelo, el módulo de elasticidad del suelo, las presiones laterales que puede llegar a soportar o que ejerce el suelo, depende si nos conviene o no nos conviene y cómo lo evaluamos, los coeficientes de balasto, que están básicamente relacionados con la deformabilidad del suelo, y las resistencias friccionales que pueden tener cuando eso no sea importante. Cuando nosotros hablamos de tensiones de contacto, ¿cómo sacaban ustedes la tensión de contacto de un suelo? ¿Cómo han aprendido ustedes en mecánica de los suelos a sacar la tensión de contacto del suelo? ¿Mm? ¿Cómo era? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Era el ángulo phi, algo así? No, a ver, ¿cómo sacaban? ¿Qué sacaban ustedes? A ver, con Terzaghi o con algunos métodos de rotura de suelo. Ustedes sacaban un... Sigma invisible. Claro, pero ¿cómo sacaban el sigma admisible? ¿Cómo sacaban ese sigma admisible del suelo? Aplicando diferentes cargas. No, pero había una Eh, fórmula, sí, a ver, Se sumaba la presión del suelo a una determinada profundidad más las cargas que había por encima, que era el bien. peso específico del Eso es suelo. lo que llega al suelo, pero yo cómo calculo cuánto resiste el suelo. ¿Mm? Supónganse, para el acero ustedes saben que la tensión admisible anda en el orden de los 1400 kilos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, eso lo aprendió usted en el tablero. ¿Cómo se llegaba a ese número? Ese número se llegaba dividiendo la tensión de fluencia ¿en qué se lo dividía? Para Módulo llegar, de elasticidad, ¿cómo? en el módulo. No, ¿en qué se dividía para llegar a una tensión admisible? Un coeficiente de seguridad. En un coeficiente de seguridad, ¿no es cierto? Entonces ustedes dividían una tensión de fluencia, que sería algo relacionado con la solicitación última, que soporta el acero, dividido en un coeficiente de seguridad. En el suelo es algo similar. Yo alcanzo la tensión admisible del suelo dividiendo ¿qué? ¿Qué en un coeficiente de seguridad? ¿Cómo llegamos a la tensión admisible del suelo? La carga última del suelo. Bien, ¿y cómo calculamos esa carga última del suelo? Con una ecuación que tenía en cuenta eh, A ver, vamos por parte. ¿Cuántos sí, términos tenía esa ecuación? 3. Tres términos, buenísimo. ¿De qué dependía cada uno? No quiero que me la sepan, no me interesa que me sepan de memoria la ecuación. Del ángulo de fricción interna era de la cohesión Bien, y de... eh, bien, vamos, falta una. Estamos ahí. y de la profundidad puede ser que De era. la tapada que había, cuánto suelo había sobre el nivel de fundación para que se pueda producir la rotura del suelo. Entonces, ustedes en suelo
al igual que en acero y al igual que en todos los materiales, nosotros llegamos a una tensión admisible del suelo dividiendo una carga última del suelo, un QSUQ, que aparecía en distintas fórmulas y a medida que van apareciendo distintos autores le van agregando, quitando cosas a la fórmula, una fórmula de 3 términos, en las cuales básicamente ustedes tenían un término referido a la cohesión, un término referido a la fricción interna del suelo y un término referido a la tapada o a las dimensiones, y ahí también estaban metidas las dimensiones de la fundación. Y eso lo dividía en un coeficiente de seguridad. ¿De cuánto era ese coeficiente de seguridad para el suelo? 2,5 puede ser, 3. 2,5 a 3. Entre 2,5 y 3 andaba ese coeficiente de seguridad. Normalmente se toma 3. Algunos por ahí toman, alguna bibliografía lo toma 2,5, pero normalmente anda en toda la bibliografía de 2,5 a 3. Después, todo lo otro que ustedes tienen acá, que es módulos, coeficiente de balasto, resistencias friccionales, todo eso se lo sacan de ensayos casi directamente. Lo único que ustedes tienen que tener los ensayos. ¿Por qué los ensayos? Porque del ensayo van a sacar la cohesión, del ensayo van a sacar el ángulo de fricción interna del suelo, el peso unitario del suelo, etcétera, etcétera, y eso van a aplicar una fórmula que aparecen ya los coeficientes que sacaban de los ábacos ustedes, por ejemplo, si analizaban el modo de ruptura del suelo de Terzaghi, y ahí sacan la tensión de contacto. Todo lo otro sale del laboratorio. Entonces acá había algo de laboratorio, no había algo, había mucho laboratorio y una polinómica que en la cual nosotros la dividíamos en el coeficiente de seguridad. Y tenemos los aspectos estructurales, los cuales, a partir del tema estructural, salen las dimensiones de la base o de la platea, las armaduras que nosotros tenemos que poner, y medimos los asentamientos que se pueden llegar a producir. Cuando ustedes dimensionan una estructura de hormigón armado, ¿qué tienen? Si ustedes dimensionan una viga de hormigón armado, ¿qué les interesa? ¿Cuándo el problema está resuelto esa viga? Cuando ustedes dan ¿qué? Las dimensiones y la Sí, cantidad de acero. las dimensiones, la armadura longitudinal, la armadura transversal, ¿no es cierto? Pero no es menor. Muchas veces a nosotros, por distintos temas, nos interesan las deformaciones de la viga. De acuerdo al destino que tenga esa viga, yo puedo admitir o no admitir cierta deformación. Entonces esto es en el fondo exactamente lo mismo. Yo necesito las dimensiones de la base, de la viga de fundación, de la platea, de la losa que yo estoy analizando una platea, las armaduras que van a tener y cuánto se va a deformar, que son los asentamientos. O sea, desde el punto de vista de la manera de trabajar, es exactamente igual que antes. ¿Cuál es la diferencia? Que acá estamos interactuando entre algo que tiene aspecto eminentemente geotécnico y otro que tiene un material que está bastante definido de cómo actúa, que es el hormigón, básicamente, porque nosotros, todas las fundaciones que vamos a trabajar van a ser fundaciones de hormigón armado u hormigón masivo, digamos. Para calcular los aspectos geotécnicos, para calcular las tensiones de contacto, tenemos un método clásico basado en tensiones admisibles, un coeficiente de seguridad que están, como les decía yo recién, entre 2,5 y 4. Y las tensiones admisibles, a lo que hablamos hace rato, las sacan de calcular la carga última o la carga requerida. Para los aspectos estructurales tenemos que hacer un dimensionado estructural. Y ese dimensionado estructural, ustedes han aprendido en hormigón, que es un método basado en los estados límites últimos, en el cual nosotros trabajamos con resistencias minoradas y cargas mayoradas. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo han visto en hormigón. O sea, nosotros, ¿cómo trabajamos? ¿Del lado de la seguridad? Siempre lo da seguridad, pero ¿cómo? A ver, cuando ustedes dimensionaban en hormigón a flexión, por ejemplo, ¿qué le aparecía? ¿Qué aparecía en el cálculo? Yo calculaba un momento.
¿no es cierto? Supongamos una viga, volvamos al ejemplo de la viga. ¿Cómo calculaba el momento la viga? En base a carga que estaban mayoradas. Claro, a una combinación de carga en el cual yo mayoraba. ¿Y de qué dependía el coeficiente de mayoración? Del tipo de carga. ¿Por qué? ¿Y cómo era bien? Muerta Perfecto. o viva. Exactamente, pero ¿cuál era el criterio? Cuando yo tengo una carga muerta, una carga de peso propio, ¿qué es lo que pasa? Yo la tengo medianamente definida. Entonces le aplico un coeficiente de mayoración grande o chico. Chico, Chico. En cambio, cuando tengo una sobrecarga, como eso no está perfectamente definido, los coeficientes de mayoración, ¿cómo son? Son más grandes. ¿Son más grandes o más chicos? Son más grandes. A ver, la primera combinación de carga que ustedes tienen, ¿a qué era igual siempre? A 1,4 de la carga muerta. Esa es una. Y la otra, cuando mezclan carga muerta y carga viva. 1,6 de la viva, 1,2 de la muerta. Exacto. Mayoro un 20% a la muerta, ¿por qué? Porque la tengo más o menos clara cuánto es. Y mayoro un 60% a la viva porque no tengo claro cuánto es. Entonces, es el concepto. Entonces, es el concepto que tengo acá. Trabajo con cargas mayoradas. ¿Mm? Y trabajamos con resistencias minoradas. ¿Qué eran las resistencias minoradas? La viga, por sus dimensiones y por la cantidad de acero que tiene una cierta resistencia a solicitaciones, sea La corte o resistencia, momento. supongamos que hablamos de momento. Ese momento que sería el máximo que Se lo ustedes, dividían 0,8 para sacar algo así, creo que era. algo así creo que era. Bueno. ¿Cómo se llama el momento ese que sería el máximo? ¿Cómo lo llaman ustedes al momento ese que sería el máximo que ustedes pueden tener? El último. No, El momento nominal. Requerido. nominal. El momento nominal es el momento último, momento máximo que puede soportar esa sección antes de colapsar. Recuerden, acá lo nominal es lo último, por eso no se confundan con el subíndice U. ¿Mm? Entonces, es el momento nominal. ¿Y cómo ustedes pasaban de ese momento a qué? Al momento requerido. Al momento requerido. Y para pasar del momento nominal al momento requerido, ¿qué hacían? Se lo dividía por un phi. ¿Ah? Se lo dividía por un phi. No, Menor a 1. no, Se multiplica el momento nominal por el coeficiente phi de minuración. coeficiente de reducción. Un coeficiente phi que era un coeficiente de reducción. ¿Mm? ¿Y de qué dependía ese coeficiente phi? Del tipo de solicitación. El tipo de... De solicitación. Sí, Dependía y de la bueno, estructura. ¿cómo? Perdón. Dependía de la estructura. No, dependía de No la dependía de si solicitación. era, por ejemplo, de flexión o de corte. Exactamente. ¿Pero por qué dependía de eso? Por el material. ¿Y qué tiene que ver el material? Si no funciona igual, o sea, no responde igual a la compresión o a la tracción o al corte. ¿Y qué tiene que ver eso? Creo Puede que ser por los esfuerzos principales. Ujú. O Por sea, los esfuerzos principales. usábamos distintos coeficientes según si estábamos dimensionando vigas o columnas. ¿Están viendo el Word ahí? Sí. Bien, sí, sí, sí. bien, 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 bien. Entonces, básicamente, a ver. Ah, no, esperen, no he puesto todavía la pluma. Vamos a poner que ve con cuadrito, así que me sea más fácil escribir. Y vamos a poner en revisión. Lo del lápiz. Entonces, ustedes, por ejemplo, tenían una resistencia nominal, que esto está asociado a la rotura. ¿No es cierto? Entonces ustedes tenían una resistencia requerida, que era
un factor de reducción por la resistencia nominal. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces esto se llamaba factor de reducción. Y obviamente al ser un factor de reducción, phi, ¿cómo era? Menor a 1. ¿Me siguen, no es cierto? Y ese factor de reducción, por ejemplo, valía 0,9 si era flexión o tracción. Valía 0 cuánto para corte. Corte en hormigón armado. Estamos hablando de hormigón armado. 0,75. 0,75. Y para compresión, ¿cuánto valía? 0,70. 0,70. 70. ¿Están seguros? 65. 0,65 y en alguno va a venir contra 0,60. ¿Por qué será en sus valores? ¿Qué significa que valga 0,9? Estoy bajando poco o mucho esta resistencia nominal. Si yo lo multiplico por 0,9, esto me va a dar un 10% menos. Si lo multiplico por 0,65, me va a dar un 35% menos. ¿Cuándo me pongo más de la seguridad? ¿Cuando tengo 0,9 o cuando tengo 0,65? Cuando tienes 0,65. Cuando tengo 0,65. Me estoy cubriendo más cuando tengo 0,65. ¿Por qué será que me cubro más cuando tengo... ¿Por qué será que me cubro más con presión que a flexión o tracción? porque las barras trabajan a tracción y el hormigón trabaja con presión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Necesito minorar todavía más ¿Por qué? cuando dimensione con presión, ¿Por qué? porque las barras trabajan a tracción. No, pero hay una cuestión fundamental acá que ustedes la tienen que entender. A ver, esto no es como tomar un examen, pero es importante que ustedes entiendan de dónde viene cada cosa. ¿Mm? ¿Por qué será? ¿Qué diferencia hay? Ustedes Dios mío, el año pasado le tocaba. Ustedes han hecho ensayo de material virtual, ¿no es cierto? ¿O alguno de ustedes ha hecho ensayo de material presencial? Virtual la mayoría. Virtual la mayoría. ¿Y le han mostrado, aunque sea un video, de cómo se rompe una probeta de hormigón? Sí. Sí. ¿Y le han mostrado un video de cómo se rompe una barra de acero? Sí. A tracción. ¿Y cuál es la diferencia que han visto en una cosa y la otra? Y la rotura. El acero es como de arranque y la probeta tiene otra forma. Que uno más útil que el otro. Bien. ¿Y qué significa que una sea más dúctil que la otra? O sea, Se deforma más antes de romperse. claro, Bien, se deforma mucho más antes de romperse. ¿Y eso qué significa? que uno Que avisa. avisa y el Que otro uno no. avisa y la otra no. La rotura de hormigón por compresión, donde estoy, disculpe que estoy escribiendo acá al costado, ahí. Esto es una rotura frágil. Y que sea una rotura frágil es una rotura sin aviso. Esto es una rotura dúctil. Entonces, se deforma mucho antes de romperse. Me avisa, tengo tiempo de salir corriendo. ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Esperen que estoy intentando admitir gente que me está preguntando todavía por admitir. Bueno, entonces volvamos a la presentación.
Entonces nosotros teníamos, hemos dicho, resistencia, carga mayorada y minoramos la resistencia. Esa minoración de la resistencia está asociada al tipo de rotura. Es decir, está asociada a cuánto, si la rotura va a ser frágil o dúctil, y cuánto se va a deformar antes de romperse. ¿Mm? Eso grábense siempre. Entonces nosotros reducimos la resistencia. Que después nosotros por una cuestión económica terminemos trabajando con... Vale, perdón, vamos a volver al Word un minuto porque me olvido de decirle algo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos conceptualmente? Nosotros tenemos una resistencia de diseño que es igual a el factor de reducción por la resistencia nominal. Esto sería una resistencia RD, que es una resistencia de diseño. ¿Cuál es lo que nosotros queremos? Nuestra resistencia requerida, es decir, que lo que nosotros necesitamos tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. Ahora, en este menor igual, el igual es la solución más económica. Es decir, yo estoy aprovechando mejor mi sección si lo que yo necesito es para lo cual he diseñado. Si esto es mucho más grande, si mi resistencia de diseño es mucho más que lo que yo requiero, que lo que yo necesito, estoy sobredimensionando, estoy poniendo material de más. Entonces, si nuestra resistencia requerida es igual a la resistencia de diseño, y la resistencia de diseño es el factor de reducción por la resistencia nominal, igualando esto con esto, ¿qué es lo que tengo yo? Que la solución más económica es que mi resistencia requerida sea igual a phi por la resistencia nominal. Por lo tanto, de estas dos resistencias, ¿cuál es la que yo conozco? ¿Cuál es la que yo calculo con las cargas? ¿La requerida o la nominal? La nominal. No, la nominal depende de los materiales. La que ustedes requerida. calculan, la requerida, la que le sale de combinar las cargas y las requeridas. O sea, normalmente este es su dato. Por eso ustedes dicen, la resistencia nominal es la resistencia requerida dividida en el factor de reducción. ¿Entienden? Por eso ustedes vienen pensando, arrancan diciendo, no, yo lo divido. No, no. Lo que yo divido es lo que yo necesito dividido en el factor de reducción. Y eso me da la resistencia nominal. ¿Y yo qué hago? Dimensiono, le doy armadura para cubrir esta resistencia nominal. Pero esta resistencia nominal sale de una resistencia requerida dividida en el factor de reducción. Pero el concepto es este. Resistencia de diseño es la nominal por un factor de reducción. Lo que yo necesito tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. Y esto es cuando este menor o igual se transforma en igual, tengo la solución más económica. Entonces, por eso de ahí termino yo diciendo la resistencia requerida es igual al factor de reducción por la resistencia nominal, y a partir de ahí yo determino la resistencia nominal. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ya pasamos todo esto. En los aspectos geotécnicos, que es cuál es el problema que nosotros tenemos en Argentina y en general en Latinoamérica, en Sudamérica, no hay una reglamentación estricta de cómo calcular la tensión admisible, de cuánto tomo del módulo de suelo, si tomo el que me da el laboratorio exacto, si cómo lo calculo,
son las distintas observaciones. Usamos reglamento europeo o de Estados Unidos o la bibliografía clásica. En realidad nosotros acá usamos más la bibliografía clásica. De esa manera, o sea, la fórmula esa en la cual ustedes calculan un Q sub U por los tres términos, con el NQ, el NFI, el N gamma, y ustedes calculan la fórmula con los tres términos, suman, calculan la carga última, y eso lo dividen en la tensión, en el coeficiente de seguridad para calcular la tensión admisible del suelo, es bibliografía clásica. En cambio, en los aspectos estructurales, ustedes están trabajando con una estructura de hormigón armado. Por lo tanto, ¿qué reglamento tienen que aplicar? ¿El CIRSOC? CIRSOC. ¿Y cuál CIRSOC? 201. 201. 201 del 2005. Para los que... A ver. Vamos a salir de acá. Minuto. Si ustedes se van a internet, ¿están viendo el Google? Sí. Ponen INTI CIRSOC en Google, entran a la página del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pican ahí, tienen los reglamentos CIRSOC, acá tienen publicaciones y reglamentos, pican reglamento, y ahí van a tener que tienen los distintos tipos de reglamentos. Ustedes tienen los 100, el área 100, que son acciones sobre la estructura, carga y sobrecargo el 101, acción del viento el 102, parte sísmica el 103, construcciones de hormigón armado, y allí tienen 105, 106, todos los distintos CIRSOC con el año del que tiene vigencia. CIRSOC 108, reglamento argentino, 104, reglamento argentino de acción del nieve y el hielo sobre las construcciones. El área 200 tiene solamente uno solo, que es el de hormigón armado, que tiene las dos partes. El área 300, que son las estructuras de acero. El área 400, estudio geotécnico y fundación. Hay un solo reglamento que está aprobado del 2015, que es el reglamento argentino de estudio geotécnico, que tiene una parte reglamentaria y una parte de comentario. Si ustedes pican aquí, acá le va a preguntar si ustedes se hacen responsables, se aceptan todas las condiciones, y ahí tienen para descargar, y así usan para descargar el reglamento que ustedes quieran de la página del INTI. Por supuesto, le puede decir al INTI que ustedes se hacen responsables de haber usado el de acá y no haberlo comprado en papel al que ellos venden. Y así tiene el área 500 mampostería, 600 estructura de madera, 700 estructura de aluminio, puente, el 800 el reglamento de puente. Y después tienen las distintas resoluciones legales de cómo es la aprobación de los distintos reglamentos, y después la aprobación en cada provincia acá está Tucumán, cómo son las aprobaciones a nivel provincial de los distintos reglamentos que van apareciendo. Entonces esto les dice a ustedes dónde lo pueden aplicar al reglamento vigente, o si no lo han aprobado, está vigente el anterior. Volvamos al 401, tiene, ¿cuánto tiene? 58 páginas, pero tiene la comisión redactora, y hay un reglamento, antes que me olvide, sobre cómo tienen que ser los estudios geotécnicos. A ver, básicamente lo que le va a decir acá, si ustedes tienen una propiedad de tanto por tanto y quieren hacer un edificio, cuántos estudios tienen que hacer, en cuántos puntos tienen que analizarlo y todo lo demás. Y acá tiene el índice, requisitos generales, planificación de la investigación, cuál es el objetivo, el personal involucrado, cómo van a ser los distintos puntos de prospección, según tipo de obra, fundaciones de estructura de contención, excavaciones, condiciones del subsuelo,
cómo hacer la parte de las excavaciones y muestreo, los ensayos de campo, y acá van a tener varios de los ensayos que ustedes después van a tener que explicar, y los ensayos de laboratorio. Y cómo tiene que ser el informe técnico que ustedes presenten en función de lo que le estén pidiendo. Es decir, todo eso está en la página del CIRSOC. Ustedes lo pueden descargar y lo tienen ustedes realmente. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado, pero bueno. Y esto es un poco lo que yo les mostraba ahora, que nosotros tenemos el reglamento de estudio geotécnico y los comentarios, donde hay comentarios a cada uno de los puntos cuando sea necesario, el reglamento de estudio. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar yo? Si ustedes se fijan, se ha hablado de cómo tiene que ser los estudios geotécnicos, pero no es un reglamento que le digan a ustedes la tensión admisible del suelo la calculan así, de tal manera. Eso hace de que haya libertad en cómo hacerlo, pero a la libertad que hay, cuando hay que presentar una memoria de cálculo, hay que fundamentar de dónde se sacan ciertos valores o cómo se obtienen ciertos valores, más si hacemos un método indirecto en el cual, a partir, como ustedes deben haber visto, en mecánica del suelo, que capaz que le pasó alguna filmación también, cómo a través de un ensayo de corte directo de un suelo, ustedes pueden calcular la cohesión y el ángulo de fricción, y a partir de ahí, por círculo de Moore, como ustedes lo han visto en el tablillado, pueden calcular la tensión de suelo, por ejemplo, o algunas características del suelo. Bueno, acá están los 7 capítulos que yo les mostraba recién: planificación, investigación, excavación, ensayo de campo, ensayo de laboratorio e informe técnico. Bueno, las fundaciones nosotros las podemos clasificar en superficiales, semiprofundas y profundas. En general, las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas tienen un mismo casi objetivo, que es transmitir la carga de un edificio o cargas verticales al suelo, y las funciones semiprofundas se aplican a ciertas situaciones muy particulares en la cual yo tengo estructura, en la cual tengo momentos muy grandes y normales muy chicos. En general, las fundaciones superficiales las podemos clasificar en cimientos corridos, que son las cimentaciones que se hacían hace mucho tiempo y las cimentaciones que se siguen haciendo también en lugares que no tienen acción sísmica, o para construcciones de muy poca envergadura, bases aisladas, bases combinadas, zapatas corridas o plateas. Y si nos olvidamos de los cimientos corridos, porque estamos hablando de construcciones que tengan cierta envergadura, yo voy pasando de una base aislada, combinada, y de combinada zapata corrida y zapata corrida platea, cuando yo voy viendo qué área necesito fundar en función del área del terreno. Es decir, yo tengo una carga y la divido en la tensión admisible, la carga total de un edificio, de una casa, por decirlo de alguna manera, o de un tanque de agua, la carga en cada pata de un tanque de agua elevado, por ejemplo, tanque de un barrio, lo que sea. Si yo tengo poca área en función del área disponible, es decir, supongamos que tengo un terreno de 10 por 30 y yo necesito para fundar, por decir, 30 metros cuadrados, seguramente voy a ir con base aislada. Si ya empieza a aumentar esa relación, digamos, voy aumentando, paso del 10% al 20, 30, 40%, voy a fundaciones combinadas, o sea, uniendo base. Voy a trabajar después, ya vamos a ver qué son las zapatas corridas, pero si yo ya tengo que ocupar el 70%, 80% del terreno en base o en superficie de fundación, ya voy a terminar una platea que me va a ocupar todo el terreno, es decir, hago una losa a nivel de piso y transmito esa losa toda la carga. Las fundaciones semiprofundas que nosotros usamos son los bloques de fundación. Son fundaciones que, les repito, se aplican fundamentalmente cuando, imagínense, tengo un cartel en una ruta o tengo una torre de alta tensión donde tengo poco peso
y el tiro de los cables es muy grande, es decir, tengo mucho momento, es decir, cuando tengo fundaciones de ese tipo, trato de usar una fundación semiprofunda y trabajo con una fundación profunda, ya sea en cualquiera de los casos anteriores, cuando acá lo que yo necesito para, como área de fundación es más grande que una platea, o decir, no lo puedo hacer con una fundación superficial, o cuando las dimensiones de una fundación, cuando tengo momentos grandes y normales chicos es demasiado, entonces trato de trabajar con pilotes. Últimamente acá en Tucumán se está poniendo medio de moda trabajar con un sistema mixto que son un sistema platea-pilote donde yo parte de la carga la transmito a una profundidad a través de los pilotes y otra parte de la carga la transmito como una fundación superficial a nivel de la cota de fundación, o sea, a nivel de 2 metros, 3 metros donde yo haya acabado mediante una platea. Ese es un sistema de fundación combinado. En general, las fundaciones profundas no es lo que vamos a ver ahora, pero vamos a ver después, más adelante. Ustedes pueden tener los pilotes que trabajen de punta directamente en un estrato muy duro, rígido, que trabajen con mitad de la carga por fricción lateral y la otra mitad de la carga por resistencia de punta, y que trabajen con una carga de punta despreciable y todo sea fricción lateral. Esto se llaman pilotes flotantes. Estos son pilotes de punta, estos son pilotes flotantes, y estos son semiflotantes o mixtos, como les suelen llamar. Por eso ya lo vamos a ver bien detenidamente cuando nos metamos en el tema pilote. Y a su vez los pilotes podrán tener el extremo superior restringido al giro, es decir, tengo una estructura rígida que no permite que este pilote gire en el exterior, o tengo una estructura flexible, esto gira, entonces tenemos el cabezal libre o el cabezal restringido, y eso hace de que el giro sea libre o el giro sea restringido. Esto, para fundaciones profundas, cómo se relaciona la interacción con el suelo, hay distintos métodos en la bibliografía, y tengo métodos que trabajamos en estado límite último o estado límite de servicio. Para las fundaciones semiprofundas, uno trabaja con condiciones de equilibrio estrictamente, es decir, no se hace dimensionado estructural, eso ya lo vamos a ver detenidamente después. Al no haber dimensionado estructural, no me interesa si estoy trabajando en estado último o estado de servicio. Entonces no interesa con qué reglamento se lo calcula. Ahora, todo esto son verificaciones que se hacen de equilibrio y de deformaciones en servicio, y trabajando con giro y desplazamiento admisible. Este es un problema en lo cual nosotros trabajamos estrictamente en condiciones de servicio. Y cuando digo que trabajamos en condiciones de servicio, digo no mayoramos carga, no aplicamos dimensionado, no aplicamos momentos requeridos ni momentos nominales. Y estos tipos de estructuras, ya vamos a ver más adelante, la única armadura que lleva es una armadura de piel para evitar la fisuración por retracción del hormigón. Fundaciones superficiales, vamos a arrancar viendo las bases aisladas. La base aislada tiene unas dimensiones en planta LX, LY, y puede tener una carga normal, o puede tener carga normal y momentos, o puede tener carga normal, momentos y cargas horizontales, al nivel de lo que se llama fuste de la fundación. Esta primera parte de columna que sale desde la base se llama fuste. En general nosotros acá en Argentina usamos las fundaciones tronco piramidal, es decir, tenemos una altura de talón, se llama esta altura aquí, y ahorramos un poco de hormigón en los laterales y salimos con la columna. En general, en el resto del mundo, la altura de la fundación se determina como si esto fuese un prisma, es decir, no se trabaja con una sección tronco piramidal, sino se trabaja directamente con un prisma, es decir, lo que yo necesito como altura se lo llena completo de hormigón.
tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, digamos, ambas cosas. Cuando nosotros trabajamos con bases, tenemos una base centrada, es decir, la columna queda en el centro de la base. Cx y Ci se denominan las dimensiones de la columna. Bx y Bi se denomina la parte superior de la base. Normalmente la distancia que hay en los bordes anda en el orden de los 2,5 centímetros y es una distancia constructiva que sirve para apoyar acá el encofrado de la columna. ¿Entienden? Entonces se lo trabaja de esa manera para apoyar el encofrado de la columna. Y después Lx, Li son las dimensiones en planta, y si yo a Lx le saco Cx y divido en la mitad, me queda Kx, se llama la distancia a cada lado, y si a Li le saco la dimensión en I de la columna, le va a quedar, y divido en 2, la distancia Ki a cada borde. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son las solicitaciones. Nuestros datos son las dimensiones de la columna, es decir, yo voy a dimensionar la base cuando ya he dimensionado mi estructura, ya he calculado mi estructura. Entonces yo ya conozco cuánto valen las dimensiones de la columna. Nuestro dato es la cota de fundación, es decir, a qué profundidad vamos a hacer esas bases. Eso me la da normalmente el estudio de suelo, que me ha hecho el estudio de suelo, me dice, te conviene para la envergadura de estructura que tenés, fundar una cota de 1,50 o más profundo, o más arriba. ¿No? En general acá en Tucumán, medio raro que aparezca una cota de fundación de menos de 1 metro. Con mucha suerte 1,20 m, ¿por qué? Porque hay que sacar la primera capa vegetal del suelo, sobre la cual no se puede trabajar. Ese suelo vegetal que está encima, que es un excelente suelo para los ingenieros agrónomos, para nosotros los civiles y los que nos dedicamos a fundar estructura, es un pésimo suelo. Nosotros tenemos las solicitaciones, dimensiones de columna, cota de fundación, y debería aparecer acá también la tensión admisible del suelo, ya vamos a hablar de eso. La incógnita son las dimensiones en planta de la base y la altura que tiene que tener la base. ¿Qué altura le tengo que dar a la base? Y después, una vez que defino la altura, ¿qué armadura tengo que poner en la dirección X y qué armadura tengo que poner en la dirección Y? A ver, salgamos un minutito de acá. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace a veces acá esto? Nosotros tenemos el nivel donde tenemos que implantar, estoy viendo en corte, nosotros venimos y cavamos. Normalmente, si esta es la cota de fundación, nosotros cavamos normalmente lo que se debiera hacer 5 centímetros más. Entonces cavamos ahí y en el fondo, en esos 5 centímetros, ponemos lo que se llama un hormigón de limpieza. Vale, estoy diciendo cualquier cosa. Ingeniero, Sí.
¿Ese sería el hormigón ciclópeo? No, ¿No? no, este es un hormigón muy poco en cemento que te sirve para que sea prolijo nomás como el hormigón ciclópeo es un hormigón que hacemos en los cimientos nosotros normalmente, pero no en una base. Bien, Vos fíjate gracias. que vos tenés acá un hormigón ciclópeo puede tener piedra grande y esto no puede tener más de 5 centímetros de altura normalmente. Esto es simplemente para ser prolijo en cómo trabajar, para que vos trabajes en un plano bien y si llueve, no venga y te hunda cuando te baje a poner la armadura o lo que sea. Se hace el hormigón de limpieza, si el suelo es relativamente bueno y arcilloso, y no está en época de lluvia, capaz que alguno no lo haga, yo siempre recomiendo que lo hagan porque no es plata, pero bueno. Y se ponen algunos dispositivos que según sea la tecnología, que normalmente hagan de cuenta que hacen unos bloquecitos de mortero, hacen unos bloquecitos de mortero, que son 3 o 4 por base, no más de eso, de 5 por 5, 10 por 10 centímetros, donde ustedes ahí adentro lo van a ver, le dejan un alambre nu. Entonces, cuando esto fragúa, ¿yo qué veo? Si yo veo de costado, cuando esto fraguado, veo ese bloquecito de cemento y veo saliendo dos alambrecitos de acá que están metidos adentro, de 10, 15 centímetros. Entonces, ¿qué hago sobre eso? Sobre eso vengo y coloco la parrilla de la armadura para que, con esto que me aseguro yo, me aseguro el recubrimiento, con estos alambrecitos la ato a la parrilla, por eso si la parrilla está bien hecha y es rígida, con 3 suficientes, si yo tengo 3 puntos, ya tengo asegurado el plano. Y después se pone la parrilla, perdón, después se viene y se pone la armadura de la columna que se la ata de la parrilla. Normalmente se la deja hasta arriba. Doblado ahí toda la armadura de la columna, ya con los estribos puestos. Y viene y se hormigona hasta el nivel de la base, hasta lo que va a ser la altura de la base. Si se hormigona todo eso, donde esta es la altura de la base, desde la altura de la armadura hasta la altura de la parte superior. Y se deja acá, como yo le decía recién, para devenir después y apoyar acá en el costado el encofrado de la columna. Pone el encofrado de la columna después, por supuesto se lo pone después cuando ya ha fraguado la base y se hormigona la columna. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito tener definida la armadura esta, que si yo veo en planta es una parrilla, tanto hierro en una dirección y tanta armadura, tantas barras en la otra dirección. ¿Mm? Entonces, esta es la armadura que se coloca en la dirección X y esta es la armadura que se coloca en la dirección Y. Entonces, eso es lo que yo necesito, la altura y esa armadura, y obviamente tener calculada la columna para poder ya dejar puesta, implantada la armadura de la columna cuando yo voy a hormigonar. ¿Alguna pregunta?
parece que no. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así piramidal, tronco piramidal? Ahorrar hormigón. Nada más. Ninguna otra ventaja. Y hacerlo con Bien vertical. A ver, si lo hace, a ver, lo otro, rápido de ejecución, es más rápido. ¿Mm? Pero nosotros venimos con una cultura de muchos años de hacerlo tronco piramidal. Entonces ya están acostumbrados, los albañiles esto lo hacen con mucha facilidad, no es que le cuesta, digamos. Una cosa que no le he hablado es en sí de la excavación. Ya volvemos a las ventajas y las ventajas antimolides. Si esto es un suelo granular, yo tendré que hacer con una intivación, es decir, no puedo cavar o cavo y acá se me va a derrumbar el talud según el ángulo de fricción interna, ¿entienden? Entonces, o voy cavando y poniendo madera, que se hacen las veces tabla estaca, que ya vamos a ver cómo funcionan después las tablas estaca, o voy poniendo, algunos dispositivos vienen ya, no tanto para base, sino imagínense que ustedes tienen que cavar para poner una cañería de diámetro muy grande, entonces vienen ya con unas intivaciones que las van moviendo y van entrando en el suelo y ustedes sostienen el suelo lateral. Pero si están haciendo una casa en medio de la nada, bueno, no tiene ningún problema que esto se le desarme el suelo, entonces vamos cavando con el ángulo de fricción a cada lado. Y si es un suelo arcilloso y ustedes están por debajo de la altura Z crítica, podrán cavar verticalmente y sin ningún problema. Si ustedes, por razones de proyecto, por lo que sea, van a cavar más de 1,50 m, la persona que esté ahí en el fondo tiene que estar agarrada con piola todo para si si llega a haber un derrumbe, ustedes se lo puedan sacar con facilidad. ¿Entienden? O sea, no es que uno puede, por más, me dé una altura Z crítica de 3 metros, yo meto a alguien acá abajo a los 3 metros de profundidad sin ninguna protección, digamos. Por lo menos la persona, para que ante cualquier inconveniente se lo pueda tirar y se lo pueda sacar no se lo saca fácil, pero bueno, se lo puede sacar. Y cuando veamos el cálculo enseguida, vamos a ver algunas de las cuestiones, ventajas y desventajas que tiene un esquema, el tronco piramidal sobre el rectangular o viceversa. Pues ya son más que nada temas reglamentarios de cada lugar. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. ¿podrá volver a mencionar qué eran los rectángulos esos celestes? Estos se llaman ravioles. Le dicen así, son unos cositos que se ponen más o menos de 10 por 10 para apoyar la armadura. Es decir, son estos cositos que vos lo agarrás, le pones un alambre adentro y es un mortero. Pones mortero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto alambre que agarró al mortero, cuando vos venís, lo pones acá para asegurar que debajo de esto quede el recubrimiento que corresponde. Por eso son chiquitos, son de 10 por 10, 5 por 5, lo más chiquito que vos lo puedas hacer con el alambre que tenga. Eso se hace en obra. En algún otro lugar del mundo vienen unos separadores plásticos que uno lo pone, acá también, pero nadie gasta en eso, para asegurar la altura de la armadura. Perfecto, gracias. Sí. ¿Cómo se hace esa forma troncocónica en obra? Tronco piramidal, los muchachos la tienen clarísima. Vos le definís, llenan hasta la altura, esto se llama talón de la base. O sea, cuando vos esto se llama talón. Entonces ellos llenan hasta el nivel del talón completo y después van llenando y con el fratacho le van dando la forma. Por supuesto, tienen que trabajar con un hormigón seco, ¿no? Porque si no, obviamente, no es imposible generar esta forma si no tiene un hormigón relativamente seco. Como tiene que ser, digamos, un hormigón tiene que ser un hormigón que no tenga demasiada agua. Si tiene demasiada agua o demasiado fluidificante, le baja la resistencia. Pero lo hacen con mucha facilidad. Sí.
Es más difícil por ahí controlar bien que tenga la altura correcta, digamos. Bien, gracias. Es una... fundar, hacer, digamos, resolver la fundación de un edificio, la tarea de fundar un edificio, es la peor etapa de la obra. Es una etapa donde sucia, tenés que rogar que no te llueva, cada día que llueve un día perdido. Es una etapa en la cual, si estás haciendo una obra grande, los inversores no ven la plata porque creen que están tirando la plata a la basura, pero que no ven avanzar la obra. No es lo mismo que vos has invertido en un edificio, o has comprado en pozo un edificio y vos pasás y ves que este mes estaba en el piso 3 y el otro en 15 días están en el piso 4 y en un mes y medio están en el piso 5 o 6. ¿Entendés? Entonces ahí están todos tranquilos. Pero hasta que uno sale de abajo, vos tenés, o todos ustedes pueden tener problemas con los vecinos, puede haber derrumbe. Y por otro lado, es una tarea que hay que controlar mucho, porque si no se controla bien, ¿cuál es el problema que tienen? Imagínense si ustedes se han equivocado, como ha pasado en una obra muy importante de Tucumán, y no han hecho la parte troncocónica y han hecho las bases solo de la altura del talón. ¿Qué va a pasar? Se han hecho una base muy flexible y la construcción se empezó a sentar. Entonces, cuando empezó a ver alguien que llevaba un relevamiento fotográfico de la obra, se han dado cuenta que el inspector no había andado nunca por la obra porque había permitido que se haga eso, pero ya estaba hecho todo. Entonces, ¿qué ha habido que hacer? Ha habido que romper los pisos, cavar de nuevo, llegar, poner anclajes químicos, que ya alguna vez digamos que es para que hagan como si fuesen conectores de corte, y hormigonar de nuevo por encima de eso. Entonces han tenido un gasto mucho más grande porque algo que ya estaba hecho, piso terminado, contrapiso, todo se tenía que romper y volver para atrás. Por eso es una etapa en la obra a la cual le tienen que prestar mucha atención. Si ustedes en una obra, a una viga de hormigón, le ponen menos armadura que tenían que poner y se dan cuenta, después tienen que demoler eventualmente esa viga de hormigón o apuntalarla o reforzarla con fibra de carbón o reforzarla con planchuela. Es decir, hay un montón de alternativas para resolver una situación de ese tipo. En cambio, cuando uno sale de la base, uno no quiere volver más. ¿Entiendes? O sea, uno no quiere volver a acabar por nada. Entonces, por eso, para no tener que volver, hay que hacer las cosas bien y hay que controlar bien. Entonces, bueno, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos las dimensiones en planta de la base, la altura que tiene que tener la base y la armadura en la dirección X y en la dirección Y. Ese es nuestro objetivo, a partir de las solicitaciones y de las características del suelo y las dimensiones de la columna. Las bases pueden ser bases centradas, las dimensiones en planta, ¿cómo las calculo? Con la carga y la tensión admisible del suelo. Si esta tensión admisible, estas solicitaciones son solicitaciones de servicio. Recuerden, todo lo que esté relacionado con admisible son solicitaciones de servicio. Todo lo que esté relacionado con último o requerido o nominal son estados límites de servicio. Estados límites últimos, perdón. Entonces ustedes tienen acá, como la tensión admisible del suelo está referida a un estado límite de servicio, acá ustedes van a trabajar las solicitaciones sin mayorar. Es decir, yo no puedo calcular el área de la base de una combinación de estado de carga que tenga 1,2 veces el peso propio, o sea, las cargas permanentes, más 1,6 veces la sobrecarga. No. Las solicitaciones que nosotros vamos a usar para calcular las dimensiones en planta de la base son estado límite de servicio. Y estado límite de servicio es simplemente sumo carga permanente más sobrecarga.
Para calcular la altura de la base y la armadura en X y en Y, vamos a hacer un dimensionado estructural. Para hacer ese dimensionado estructural vamos a recurrir al SIGSOC 201, entonces vamos a trabajar en estados límites últimos. Es decir, ahí vamos a hacer todo el procedimiento de mayor o carga, menor o resistencia, cálculo el nominal y de ahí voy a dimensionar con la tablita de armadura de los KH del SIGSOC 201, que la tablita está hecha para estados límites últimos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, nosotros calculamos la dimensión en planta de la base, o puede pasar al revés. Puede pasar que yo ya tenga la dimensión en planta y me pidan verificar la tensión de contacto. Esa tensión de contacto, yo para decir si está bien o mal, después la voy a comparar con una tensión admisible. Entonces, para sacar la carga con la cual yo voy a calcular esa presión de contacto, tienen que ser cargas de servicio. Si son cargas de servicio, no son cargas mayoradas, no son estados límites últimos. Es decir, no tengo que mayorar carga. Sumo directamente carga permanente más sobrecarga. Si voy a hacer el dimensionado estructural, voy a usar el SIGSOC 201, las tablitas del SIGSOC 201, tengo que trabajar con estados límites últimos. Si voy a verificar asentamiento, estoy verificando deformaciones. Vamos a ver cuánto han aprendido de hormigón. Para calcular el cálculo de deformaciones en hormigón, se hacía con estados límites últimos o con estados límites de servicio. De servicio. Servicio, exactamente. Ahí no aparecen carga mayorada. Yo verifico deformaciones con carga de servicio, sumando directamente. Entonces, la verificación de asentamiento se hace con estado límite de servicio. Somos muy molestos con este tipo de cosas. A mí me ha pasado hace unos años, revisando una estructura metálica muy importante, que habían mezclado solicitaciones últimas con tensiones admisibles. No estoy hablando de fundaciones, estoy hablando de una estructura metálica. Porque la persona que le estaba haciendo no podía creer que le requieran tal nivel de armadura, era porque habían evaluado mal la parte sísmica. Es decir, ustedes tienen que siempre ser consistentes. Si ustedes trabajan con carga más sobrecarga sin mayorar, tienen que trabajar con tensión admisible. Si ustedes trabajan con carga última, o mayorada, tienen que trabajar con tensiones de fluencia. Por ejemplo, si estamos hablando de acero. Acá tenemos que trabajar con estado límite último para el dimensionado estructural. Por esto un poco lo que hemos charlado hace ratito, la resistencia requerida tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. La resistencia de diseño es la resistencia nominal por un factor de reducción. Bueno, nosotros acá en base no tenemos corte, no tenemos compresión, tenemos flexión y corte o punzonado, y el punzonado es un caso particular de corte, digamos. Así que para ambos es 0,75, los factores de reducción, es decir, el coeficiente de reducción de resistencia. Bueno. Recuerden acá entonces que si esta resistencia de diseño, que la condición más económica es que la requerida sea igual a la resistencia de diseño, entonces la requerida queda acá y de ahí calculo la resistencia nominal como la requerida dividida en el factor de reducción. Van a ver que a lo largo del análisis de fundaciones, de base aislada especialmente, nosotros esto lo trabajamos, a veces lo tenemos puesto de esta manera o a veces lo tenemos puesto dividido de esta manera de acuerdo a cómo nos convenga o a cómo lo estemos trabajando.
antes de avanzar con el tema de secciones críticas, nosotros, cuando digo nosotros, digo la mayoría de los que somos docentes de ustedes, hemos estudiado con los reglamentos CIRSO que teníamos antes, que venían de la década del 80 y de la década del 90. Esos reglamentos CIRSO que estaban basados en las normas DIN de Alemania. Y en general, toda la reglamentación europea, ya no solo la norma DIN en Alemania, sino la francesa o la española, están basados en un concepto de estudio teórico. A partir del estudio teórico y de un modelo de cálculo, después hago unos cuantos ensayos para validar ese estudio teórico que he hecho. Entonces, hago todo un análisis teórico, desarrollo fórmula, hago todo un estudio de gabinete, y una vez que tengo más o menos definido cómo deberían ser las ecuaciones, voy al laboratorio y verifico que todo ese análisis que yo he hecho es correcto. En la década del 90, bien, aparecieron los borradores de los nuevos reglamentos, entre ellos todos los CIRSOC que se aprobaron en el 2005, que tiene una importante base en los reglamentos estadounidenses. Por ejemplo, el CIRSOC 201, una adaptación para hacer buenito y no decir copia o traducción de la CI 318, que es el reglamento del American Concrete Institute, que es el reglamento de hormigón de Estados Unidos. En general, en Estados Unidos hacen las cosas al revés. Rompen 200.000 probetas a la flexión, hacen la curva con las distintas características y esta curva puede tener esta fórmula y de la curva saco la fórmula. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es decir, hago los ensayos primero y después genero fórmulas que responden o verifican esos ensayos que yo he hecho primero. Por eso ustedes se van a encontrar, se deben haber encontrado capaz que con el ingeniero Robledo o el ingeniero Cesano en hormigón, o cuando cursen estructura metálica con el ingeniero Grelet y el mismo Guillermo Robledo, que nos va a ser imposible justificar desde el punto de vista teórico alguna fórmula. Es decir, bueno, la resistencia al punzonado se la calcula de esta manera. O aparece un coeficiente tanto y otro coeficiente tanto que tiene en cuenta esto y tiene en cuenta aquello. Pero porque esos coeficientes tienen esos valores, están basados en un amplio desarrollo empírico, es decir, en millones de ensayos. Entonces, eso hace que para nosotros sea complicado poder, ¿cómo le puedo decir?, justificar alguna de las ecuaciones que por ahí les aparecen en este tipo de cosas, tanto a los que en el reglamento de estructura metálica como el reglamento de estructura de hormigón, tienen cosas que antes era mucho más fácil de explicar desde lo teórico y ahora es más complicado de explicar desde lo teórico. A su vez, ¿cuál es la ventaja? Que como hay fórmula para casi todo y casi no hay ábaco, todo el procedimiento se puede planillar en Excel, digamos. Es decir, no hay procedimiento de cálculo en el cual sea complicado llevarlo a una planilla Excel. O sea, así como por ahí tiene la desventaja de que hay algunas ecuaciones que son difíciles de justificar, hay otras cosas de que son, en este caso, más sencillas de aplicar. A modo de ejemplo, antes, cuando en el reglamento anterior había que hacer el punzonado de base, era un lío, porque había que sacar un coeficiente de un ábaco en función de una determinada relación, otro coeficiente de otro ábaco, y después aplicar una fórmula y uno hacía eso, entonces era muy difícil llevar esos coeficientes de ábaco a una planilla Excel. En cambio, ahora las fórmulas que han planteado, que vienen desde la ACI, son fórmulas en las cuales, como les decía recién, todo es planillable. Es decir, resumiendo, no hay felicidad completa. O cuando es fácil para nosotros justificarlo desde lo teórico, es difícil, por ahí en algunos casos era difícil, porque ya no lo aplicamos, pues ya no vale. El reglamento de hormigón nuevo está aprobado en el 2005 y a partir de ahí se aplica eso. Es difícil, digamos,
Era fácil justificarlo teóricamente, era difícil calcular. Ahora por ahí hay cosas que le vamos a decir, créannos, le juramos que es así, le debe haber pasado, capaz que ya le debe haber pasado algo en hormigón, y pero a su vez es fácil de llevarlo a una planilla Excel o todo lo, o cualquier planilla o base de datos. Secciones críticas para fundaciones superficiales. Para flexión. Si no tenemos una base centrada, imagínense que nosotros acá tenemos la carga, ¿no es cierto? Entonces tenemos una carga aplicada acá, esa carga va a producir un momento, ¿sí? Entonces la carga por toda esta área me va a dar una fuerza, esa fuerza multiplicada por el brazo de palanca me va a dar un momento. ¿Sí? Imagínense ustedes por ahora que supongamos que tenemos una tensión uniforme en el suelo. Vamos a ir viendo que cuándo es uniforme, cuándo no uniforme, cuándo se concentra en el centro. Nosotros tenemos esa, lo que podemos llamar tensión de contacto, que ya vamos a ver cómo la define el nuevo reglamento. Si nosotros esa tensión de contacto tomamos esa tensión de contacto multiplicado por esta área, como la tensión la supongo uniforme, multiplicado por el área me va a dar una fuerza. Esa fuerza va a estar aplicada ahí. Esa fuerza, ¿qué va a ser? Va a ser sobre esta sección un momento que va a traccionar acá y va a comprimir acá arriba. Entonces, por acá en alguna parte tenemos una línea de eje neutro y nos queda esta parte de la base comprimida y toda esta parte traccionada. ¿Está entendido? ¿Puede volver a explicar, ingeniero, por favor? Bueno, volvemos a explicar. Para que... Ingeniero, pero ¿no sería una fuerza que cruza el eje neutro? No, al haber una flexión, ya, a ver, yo soy pésimo dibujando, pero vamos a hacer el esfuerzo. Primero veamos, me acomodo un poquito, vamos a traer para acá esto. ¿Dónde estoy? Supongo que yo ya he determinado la dimensión de la base. Estoy dibujando mal. Bueno, supongamos que, a ver, tenemos. Supongamos nosotros acá. Ah, no, espera.
No lo estoy centrando bien. Una columna así. Hoy no la estoy centrando bien. 3, 5, ahí está. De 2 por 2. Tengo esta columna. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Me dice la sección crítica es una sección que pasa por el borde de la columna. Entonces, el borde de la columna en esta dirección, como esto es centrado, da lo mismo tomarlo de los dos lados, y la otra sección crítica va a ser el borde de la columna de esta dirección. Entonces, si yo veo esto, supongamos que yo trabaje con la sección crítica roja. Si ustedes se acuerdan de hace rato del dibujito, después lo van a tener ustedes, porque todos lo van a tener, esta distancia se llama KX y esta se llama LI. De la misma manera que esto es LX y esto es KI. Entonces, el área que yo tengo, que le podemos llamar un área 1, si yo le llamo a esta un área 1, es KX por LI. ¿Estamos de acuerdo? Sobre eso, sobre esa parte, hay una carga distribuida, que ya vamos a hablar después, que le llamemos nosotros una carga Q1, si le quieren, le llamemos. Después vamos a ver qué nombre le asignamos a esto. Ese Q1 lo multiplicamos, lo obtenemos como ¿qué? Como las cargas muertas más las cargas vivas sobre el área adoptada. Y eso, si yo al Q1, que es una carga por unidad de superficie, lo multiplico por el área 1, me va a dar una fuerza que le seguimos llamando 1. ¿Dónde va a estar esa fuerza? En el centro de este rectángulo. O sea, si yo veo en planta, esa fuerza tengo acá 5 cuadritos, está en ese punto. Ahí está aplicada la F1. Si yo esto lo veo de costado, lo tenemos eso ahí. Bueno, el otro lado no voy a perder tiempo en dibujarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esa, ¿por qué se me borró? Tenemos que esta fuerza 1 está actuando ahí. A una distancia del borde, que como esto está en el centro, esta distancia es KX sobre 2. ¿Estamos de acuerdo ahí?
¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Sí. Entonces ahora imagínense que ustedes están viendo esta cara. Esta le pongo línea de trazo. Nosotros estamos viendo esa cara. ¿Qué hace esta fuerza en esa cara? Si actúa a esta distancia, está produciendo un momento. En esta cara está produciendo un momento, digamos. Un momento así, un momento horario. Si yo ahora veo esa cara de frente, veo como intenta hacer. Yo veo esa cara de frente, ¿qué es lo que tengo? Tengo un momento así. Tengo tracción en la parte de abajo y compresión en la parte de arriba. Y como esto es conceptualmente como una viga o una losa, si hay un momento, hay un eje, si hay una parte traccionada y una parte comprimida, hay un eje neutro, donde yo paso de compresión a tracción. Que estará a alguna altura. Supongamos que está a esa altura. Entonces, esta zona esa va a ser la zona comprimida. Esto sería en la tabla KH, la distancia creo que la llama A, que es la altura de la posición del eje neutro. Entonces esta sería la zona comprimida. ¿Mm? ¿Se ha entendido cómo yo paso de esta fuerza? Y obviamente por acá va a aparecer también esa fuerza. O sea, yo lo que estoy haciendo básicamente estoy trasladando esta fuerza de este punto acá. Me aparece el momento y me aparece la fuerza. Pero esta fuerza en esta cara es una fuerza de corte. Y el momento que tracciona las fibras inferiores y comprime las superiores. Yo, para traccionar esa fibra, para resolver la tracción, pongo la armadura esta acá. Por eso la armadura va por abajo. Y me aparece la compresión en el hormigón arriba. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Bien, volvamos acá. Entonces, las secciones críticas son esas que le hemos dicho. Son los planos verticales que pasan por las caras de la columna. Entonces, esa sería la posición del eje neutro, que es lo que me dice acá. Como no pasa nada si yo me pongo del lado de la seguridad y... ¿Dónde estoy? Y desperdicio, no desperdicio, digamos, desprecio, para decirlo exactamente, este triangulito, como zona de compresión. Y trabajo como si fuese la zona de compresión de una viga, un rectángulo que tiene un ancho y una altura. Entonces, se desprecian esos sectores porque son chicos. Entonces me pongo del lado de la seguridad, estoy considerando menos hormigón comprimido del que realmente tengo. ¿Mm? Entonces, el momento requerido es la carga en la fundación, QF, que ya lo mueve bien, yo le llamo lo que yo le llamo Q1 hace rato, por el área que es LX por KI sobre 2. Es el momento en X. Y el momento en Y va a ser la carga por LI por KX sobre 2. O sea, van cambiando. ¿Ve? Acá está puesto el momento como si LX por KI en la parte de abajo. Acá el momento está puesto como vector. Entonces el momento en X es el que tiene el vector que tiene la dirección X. En este caso, puesto así como vector, este momento lo que hace es, está asociado a la armadura Y. ¿Mm? Entonces, el momento nominal en cualquier dirección, el momento requerido, y de ahí saco la altura como K sub D por el momento nominal sobre B. ¿Qué es B? Este ancho. Es el ancho que yo adopto, porque es el ancho que yo lo tomo como zona comprimida. ¿Qué K sub D
adopto un K_d alto, lejos, ¿para qué? Porque yo no quiero que me den base muy baja, por dos razones. Una, porque no quiero poner armadura doble. Es inadmisible para una base poner armadura doble. Y el otro problema que puedo tener es que si la base es muy baja, puedo llegar a tener problemas de corte o punzonado, como ve, no sé si más adelante o la clase que viene. Vamos a ver por la hora, creo que como terminé viendo la clase que viene. Entonces, de la tabla KD se adopta un KD alto y a partir de ahí calculamos la altura D de la base, la altura útil, y de ahí le sumo 5 centímetros, que es el recubrimiento que se estila para base, se le da más recubrimiento acá en Tucumán especialmente, ¿por qué? Por la humedad del suelo, se le da más recubrimiento que una viga, digamos, porque bueno, hay muchas posibilidades de que eso esté sumergido, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo calculo un D con el momento en una dirección, calculo el otro D con el momento en la otra dirección, o sea que calculo un D con el momento MX y calculo un D con el momento MY, adopto el más grande de los dos y ahí me sale la altura adoptada. Que normalmente en base se redondean en 5 centímetros. Es muy difícil ya decir al albañil, haceme una base de 37,5 centímetros de altura. Hay que decir, haceme una base de 40 centímetros de altura. Entonces, te he adoptado normalmente se redondea en 5 centímetros. La hora, y porque no, si empiezo con el corte no voy a poder terminar, vamos a llegar hasta acá, y la semana que viene vamos a dar de corte. Yo ya le voy a pasar la presentación esta a Marcelo para que se las alcance, para que ustedes la tengan, y ahí y una guía de cálculo de base, que es la que está acá estoy, que es la que está en el CISOC de la guía de cálculo de base, donde están todas las cosas. Ustedes de acá, lo que necesitan tener son las mismas tablas KD que usaban para vigas y para losas en hormigón. Es la única herramienta distinta que tienen que tener, y las mismas fórmulas las mismas fórmulas que usaban para corte en vigas y en losa. Acá el concepto que vamos a tener para corte, un concepto similar al que tenemos una losa. O sea, lo voy a hacer lo suficientemente alto para no necesitar poner armadura de corte. Es decir, no voy a necesitar poner barra doblada ni nada para asumir el corte en la base. El mismo criterio que vamos a tener siempre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, ¿el ingeniero Oliver se va a conectar ahora o...? No, mañana creo que se conecta el ingeniero Oliver. Ah, bien. Mañana él le va a mandar el enlace para que se conecten. Mañana, creo que el jueves, también el jueves de 4 a 6. Sí, Él le va a dar pero directamente teníamos mañana. una duda en los planos, ¿se la hacemos a él o le Pregúntame podemos...? ahora si querés, tengo 10 minutos más. Si querés compartir. No nos coinciden, solamente que en el plano no nos coinciden una columna en la planta baja con la columna en la planta alta. A veces sucede. ¿La podemos mover o No, no se puede editar no, nada de la plano? no. Sí. Ingeniero, pero Ustedes van ahí, el arquitecto le va a decir no, entonces ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que poner una viga, y esa viga poner el refuerzo del corte para que reciba la columna de la planta alta. Bien. pero arriba también nos aparece una columna que no va hacia abajo. Ahí también tenemos un drama. O no sé, no sabemos si es una columna o no. No sé si quiere que le muestre un segundo. Mostralo. A ver. Los que no les interese esto pueden desconectarse tranquilamente. La clase ya ha terminado, ¿no? Por la duda. Bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao. Ahí se está abriendo. Bueno.
¿No se ve todavía? No me cargo, creo. Se está cargando el AutoCAD, parece. Mario, ¿vos lo tenías abierto? Bueno, ahí te aparece. No, no lo tengo abierto. Ahí está. ¿Se ve, ingeniero? Sí. Bien. Esta es la duda. Esta columna nos apareció en la planta alta. No sé si una columna primero, también ahí está la duda. Seguramente sí, pero hay que ver si te hace falta. ¿Qué tenés de cubierta? Nada. No, ¿qué cubierta tenés? ¿Chapa? Sí, a 2 aguas parece. Puede evitarla, no hace falta que esté. Eso vos podés Claro, porque decir. abajo no, mire, si tiramos una línea, no coincide con nada, o sea, no nace arriba, digamos, acá en el medio no hay nada. No, bueno, pero vos, mirá, pero vos ahí podés tener la viga que viene en dirección vertical del plano. Ajá. Y esa columna te cae sobre esa viga. ¿Entendés? Esa viga que vos tenés ahí, que es donde vos vas a apoyar la losa del entrepiso, ¿entendés? Puedes recibir esa columna si vos quisieras tenerla sí o sí, esa columna en planta alta. Lo que pasa es que si vos no tenés un techo de chapa, ¿cuánto para la luz que vos tenés, que no veo bien allá cuánto es, pero ¿Acá? no debería tener problema? Y de punta a punta, ¿cuánto tenés? Creo que era 6.75, me parece. Claro, Por ahí. de ahí ¿cuánto tenés? 6.35. No, podés tener una estructura metálica tranquilamente en esa luz sin columna interior. Ajá. Ah, y con mi compañero también teníamos la duda de cuánto es lo máximo que puede tener la separación entre columnas, o sea, la luz. 7, 8 metros, no había dicho el ingeniero. Bueno, pero 7, 8 metros, ¿a qué te lleva? ¿A qué altura de viga? Y 80 más o menos. Y bueno, entonces, ¿va a ser económico eso? No. A ver, lo más económico, que no significa que haya que hacer eso, es trabajar con luz entre 3 y 4 metros. Eso es lo más económico. Bien. Eso no significa, a ver, que por ahí vienen los arquitectos y quieren tener una galería con visión libre sin ninguna columna y tener 10 metros de luz. Y se puede tener 20 metros de luz. Te va a tener una viga de 2 metros de alto y te va a dar una ferretería ahí adentro. Pero bueno, todo cuestión cuánto se quiere pagar por eso, digamos. En una casa normalmente las luces andan en 4 o 5 metros, no más de eso. Bien. Y salir de eso nos lleva a soluciones antieconómicas. Bien. ¿Otra pregunta, Mario? ¿Vos, Julián? No, yo creo que no. Eso no me era en general. Esa era la duda de la columna esa y la separación. Perfecto. Gracias. Nosotros teníamos otra duda, no sé si se puede. Sí, hasta las 6 puedo. Bien, con respecto a las columnas, ¿deben estar siempre alineadas totalmente de manera horizontal o vertical? No necesariamente. O sea, pueden estar desplazadas. Pueden estar desplazadas un poco, no hay problema. Sí, pueden. Bien. Después, con respecto el criterio para coincidir columnas de ambas plantas sería ubicar directamente una viga con un refuerzo para apuntalamiento. No, a ver, no te De corte. Claro, se le pone estribo, se calcula como una carga puntual. Pero Bien. eso, lo que te quiero decir, eso es cada uno, digamos, uno en general trata de evitarlo, no es una cuestión usual, digamos. Claro. A ver, en una casa que vos vas a tener una columna que te trae solamente un techo de chapa que te caiga en una viga, no hay problema. Porque en una casa de 2 plantas, digamos, vos tengas que una columna de planta alta te cae sobre una viga una viga del entrepiso, digamos, no pasa nada. Claro. En un edificio no, porque en un edificio vos traes 8 o 10 pisos, entonces no podés hacer eso, digamos. Bien. Entonces, o sea, por eso el criterio es cuándo uno permite y cuándo no. Claro. Bien. Y después, ingeniero, con respecto a la formación de los polígonos que nos explicaba el ingeniero también, de que tenemos que buscar que los polígonos de las vigas sean cerrados para que sea una cuestión antisísmica. Ahí quisiéramos preguntarle si cada vértice del polígono debe ser una columna. No. ¿Cómo? No te he entendido.
Ahí me parece que alguien está con el micrófono prendido. Sorry, fui yo. Estoy hablando con mi compañero y te contesté, disculpa. El polígono ingeniero de que hay que formar con las vigas, que el Sí. ingeniero nos estaba explicando, me parece, de que, bueno, que busquemos que los polígonos sean cerrados para la cuestión antisísmica. Entonces, las columnas de esos vértices de los polígonos, si era, bueno, de manera fundamental que estén, o sea, formar el polígono con las columnas. Obviamente es preferible que estén. Si no Claro. están, no va a funcionar bien. Pero bueno, hay veces se puede y a veces no. Claro. No se olviden que nosotros dependemos mucho de los arquitectos en este tipo de cosas. O sea, uno trata de llevar, si fuese por los arquitectos, las casas y los edificios tendrían que levitar, digamos. Ellos no tendrían que haber ninguna estructura que los sostengan o columnitas muy finitas. Pero bueno, desgraciadamente la gravedad conspira contra los sueños de muchos arquitectos. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, uno hace lo que se puede técnicamente, digamos. Hay veces de que se puede y hay veces que no. Si vos Claro. tenés alguna estructura medio liviana, vos podés cerrar una suerte de lo que se llama viga balcón, donde vos tenés un quiebre de vigas sin tener una columna debajo. ¿Entendés? O sea, ese vértice del polígono no va a tener una columna abajo. Pero Claro. bueno, no siempre se puede, digamos. Hay que ver Claro. cómo va a funcionar eso. Claro. Bien, perfecto. Eso creo que era todo. Bueno, listo. Bien, muchas gracias.